En el último estudio llegamos a segundo Samuel capítulo 7, donde Dios da al rey David una promesa de un reino que dura para siempre, un hijo que se siente sobre el trono. Y vimos que la palabra de Dios es cierta, no hay duda de que se cumplieran estas palabras. Y en el Salmo 89, Dios subraya la certeza de su promesa con esas palabras. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su simiente será para siempre, su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre. Viene del Salmo 89. Y en este Salmo, vimos referencia a la simiente de nuevo. En las promesas anteriores, en el huerto de Edén y la promesa que Dios hizo a Abraham, vimos la importancia del concepto de la simiente, los hijos, o más bien dicho, el hijo de Abraham y de David. Y obviamente esta frase hace referencia al Señor Jesús, la simiente de David y de Abraham y de Adán y Eva. Pero Dios dice que será para siempre el trono, como el sol. No mentiré, dice Jehová. Así como dice el apóstol Pablo en Hebreos, que Dios no eh, puede mentir y hace firme su palabra por medio de un juramento y por medio de la certeza de su palabra. Entonces encontré entre semana eh, un pasaje en el libro de Hechos. En realidad es la primera predicación pública del apóstol Pablo en el libro de Hechos. Y resume muy bien eh, la historia que venimos viendo en los estudios anteriores. Vamos a leer para resumir dónde estamos en nuestro recorrido de la Biblia. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus, enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Y así la historia de la esclavitud en Egipto y después su salida en el Éxodo, llegando a la frontera de la tierra de Canaán y entraron bajo el liderazgo de Josué en la tierra de Israel. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado esto, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora, toda la historia de Israel desde Egipto hasta el rey David, de David, pasando por el desierto, una época de jueces y después los reyes. Y Pablo comienza su predicación pública del Evangelio por delinear esta historia, para decir que Jesús eh, es el cumplimiento de la promesa que Dios dio a David, de la descendencia de David, y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús
por Salvador en Israel. Entonces llegamos al principio del Nuevo Testamento, a lo que es mi versículo favorito en toda la Biblia, Mateo 1:1. Pero vamos a leer primeramente la manera en que Pablo concluye su argumento en Hechos 13. Nosotros también, los apóstoles, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la promesa a Abraham, la promesa a David, la cual David a Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Vemos entonces cuán entremezclado el concepto del evangelio es con la promesa que Dios dio a David. Os anunciamos el evangelio de aquella promesa. Dios dio a Jesús las misericordias fieles ¿de quién? De David. Entonces, el evangelio y la promesa que Dios dio a Abraham y a David son iguales. No, en realidad podemos entender el uno sin el otro. Y en Mateo 1:1, así como dije, uno de mis versículos favoritos en la Biblia, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El primer versículo del Nuevo Testamento nos dice que es imposible entender quién es Jesús sin conocer a David y a Abraham, sin saber de sus promesas o las promesas que Dios les dio. Jesús es el hijo de David, el hijo de Abraham. Jesús es la simiente que se menciona tantas veces en las promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento. Entonces, volviendo a la historia de Israel en el Antiguo Testamento, después de David reinó su hijo Salomón. Ahora, recordamos que la promesa a David dijo que su hijo iba a reinar en su trono y reinará en una manera justa y en realidad iba a gobernar todo el mundo. Bueno, el reinado de Salomón fue grande, pacífico y en muchas maneras justo, pero Salomón fue un hombre que no cumplió perfectamente lo que Dios estaba buscando en su rey. A pesar de esto, y a base de la promesa que Dios dio a su padre, Salomón reinó sobre un territorio grande, como se ve en el mapa aquí, con paz, porque todos los enemigos alrededor, los de Moab, los de Edomitas, Amalequitas, Filisteos, etc., todos estos fueron derrotados por Dios, por David, con la ayuda de Dios. Entonces, un reino de calma y paz, de riquezas y de abundancia para todos, pero no fue un reino que siguió. Después de Salomón, durante el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, se dividió el reino en dos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Y Jerusalén y el templo que había construido Salomón eh, fue parte del reinado de Judá en Jerusalén. Pero se dividió el reino de Israel en dos, el reino de Israel en el norte, el reino de Judá al sur. Y se siguió los dos reinados hasta
los días de los grandes imperios de Asiria y Babilonia. Y muchas veces vemos un esquema así que nos muestra las dos líneas de reinos o de reyes en el norte y en el sur, los reyes en el norte de Israel, todos malos, todos que no siguieron a Dios. Y los del sur, algunos malos, otros buenos, todos hijos de David, que mantuvieron la línea de la familia de David hasta el día de Sedequías, el último rey que se sentó sobre el trono de David, su padre. Es importante recordar que, como vimos la vez pasada, Crónicas nos dice que Salomón en realidad se sentó en el trono de Jehová, en el trono de Jehová. Sí, fue el trono de David, pero David reinó eh, por Jehová, sobre el reino de Jehová, sobre el reino de Dios. Entonces Salomón heredó este trono, el trono de Jehová, como se llama en el libro de Crónicas. Pero después de varios siglos, el reino de Israel fue borrado del mapa por los asirios y después el reino de Judá destruido por los babilónicos bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor. Entonces, el segundo libro de Reyes pinta el desastre nacional de Israel así. En el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Quemó la casa de Jehová, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén y a los del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos. Así terminó el reino de Judá en una manera desastrosa. El templo destruido, el casa del rey destruido, el trono destruido, los muros derribados y el pueblo llevado en cautiverio a Babilonia. Una destrucción total. Y fue una crisis en la historia de Israel porque Dios le había prometido a David que le daría una ciudad, un trono, un reino, un pueblo, una nación, un templo, para siempre, eternamente, como dice la promesa. ¿Qué estaba pasando? Bueno, sabemos que el pueblo de Israel por su comportamiento cayó. Y Dios, en esa época de la destrucción de Israel, manda a los grandes profetas del Antiguo Testamento para explicar a la gente qué estaba pasando. ¿Qué quiere decir este acontecimiento histórico en el contexto de las promesas? Entonces, primeramente vamos a leer del libro de Ezequiel, uno de los profetas mandados por Dios. Ezequiel vivió en Babilonia y Jeremías se quedó en Jerusalén y los dos profetas explicaban qué pasaba con el pueblo de Dios, con los judíos. Ezequiel 21 dice así: depon la tiara, quita la corona. Esto no será más así.
Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina. Lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Así es la aseguranza de Jehová a su pueblo, de que su promesa nunca, nunca faltará. Sí, en este momento de la historia, la corona, el trono, el templo, la ciudad de Jerusalén iba a caer. Pero la promesa de Jehová no cambia. No miento, dice Jehová. He jurado por mi propia santidad. Entonces siguen las escrituras del Antiguo Testamento con esas asegurancias de Dios, de la certeza de su palabra. Jeremías, un profeta que profetizaba en la misma época como Ezequiel, dice así. Jehová lo dice por medio de Jeremías. Así ha dicho Jehová. Si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Tan ciertas son las promesas de Jehová. Si pudieras invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche. En otras palabras, si el sol no sale mañana, entonces Dios va a olvidarse de su pacto. Pero sabemos que día tras día sale el sol y así tan cierta es la promesa. Sigue Jeremías en el mismo capítulo 33. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, y si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob, de Israel, y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia o de su simiente. Hay que recordar que la palabra descendencia es la misma palabra simiente, la simiente de la promesa. Entonces, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Entonces, eh, Dios dice en esas palabras a Jeremías que su promesa es cierta a Abraham, a David, a la familia de ellos, al pueblo de Jacob, de los judíos. Y a pesar del desastre de aquel entonces con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, haré volver sus cautivos, tendré misericordia de ellos. Así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová. No hay duda. Este versículo entonces nos lleva al Nuevo Testamento. Es una promesa que se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. El Salmo 132, en verdad juró Jehová a David, no se retractará de ella, de su descendencia pondré sobre su trono. Entonces, esto pasó con Salomón y los otros reyes de Judá, pero es una promesa eterna. Entonces, miramos hacia el Nuevo Testamento para ver el cumplimiento de esta promesa de Jehová. Y encontramos la respuesta en las palabras del ángel a María antes del nacimiento de Jesús. El ángel vino a María y le dice así: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel dice a María, por medio de estas palabras, que la promesa que Dios dio a David iba a cumplirse en Jesús. Él nace el Hijo de Dios. Él se sentará en el trono de David su padre. Su reino será para siempre y será rey de los judíos. Interesante notar que el ángel no dice a María, Jesús será el Salvador del mundo. No, su primer papel es reinar como el hijo de David. En realidad, en el mismo nombre de Jesús, Dios declara que por medio de él vendrá la salvación al mundo. Porque Jesús es el nombre griego igual a Josué del Antiguo Testamento. Y Josué quiere decir la salvación de Jehová. Entonces, por medio de Jesús, la salvación vendría para todos. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu. Estas son las palabras de María después de recibir las noticias de que sería madre del Señor Jesús. Y ven lo que canta María en esta canción. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su simiente para siempre. Entonces, María, al recibir esta noticia, pensaba en las promesas, la promesa que Dios dio a Abraham y también a David. Ahora, poco después de recibir las noticias del ángel, nació Juan el Bautista, también un nacimiento anunciado por Dios. Y su padre, Zacarías, un sacerdote, eh, recibió la noticia del nacimiento de su hijo y así como María profetizó, también Zacarías profetiza en esta canción que también se encuentra en Lucas capítulo 1. Y Zacarías dice así: bendito el Señor de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, para acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. Levantó un Salvador en casa de Jacob, cumplió el juramento que hizo a Abraham. Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. El cumplimiento de todo lo prometido del Antiguo Testamento. Hasta el lugar de su nacimiento, ¿verdad? En Juan capítulo 7 se burlan los judíos y dicen, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y decían esto porque Jesús se llamaba Jesús Nazareno, de Nazaret, en el norte de Israel. Pero sabían los judíos de las promesas, del juramento de Dios a David. ¿No dice la escritura que el Mesías viene de Belén, de la familia de David? Y esto se basa en Miqueas capítulo 5, donde el profeta dice, tú, Belén, Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Entonces fue bien conocido entre los judíos la proveniencia de Mesías y su relación a David y a las promesas, porque ahí está en el Antiguo Testamento. A lo largo del ministerio de Jesús, hay referencias a su linaje y a su papel como el hijo de David y el Mesías. Cuando sanaba a personas, gritaban, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sabían que el Mesías fue el hijo de David. El Señor le dará el trono de David, su padre, dijo el ángel. Reinará sobre la casa de Jacobo, Israel, para siempre. Su reino no tendrá fin. No podemos escapar la relación entre Jesús y el pueblo de Israel. Será su rey. Y hasta las últimas palabras en la vida de Jesús. En su nacimiento, o antes de su nacimiento, el ángel dijo que iba a ser el rey de los judíos. ¿Y qué pintaron eh, en el letrero sobre la cruz de Jesús? Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Entonces, desde el principio hasta el fin de la vida de Jesús se anunció el papel de Jesús como rey de los judíos, hijo de David, eh, y cumplimiento de las promesas que Dios hizo a los padres. Bueno, vamos a volver a este tema en los próximos estudios, pero Ezequiel, como muchos de los profetas del Antiguo Testamento, habla de un futuro cuando Israel, los judíos sean redimidos junto con todos los creyentes en Cristo. Y Ezequiel en capítulo 37 dice así, aquí dice Jehová, tomo a los hijos de Israel de entre las naciones en las cuales fueron y los recogeré de todas partes y traeré a su tierra. Los haré una nación y una tierra en los montes de Israel, y un rey será sobre ellos por rey. Está hablando de la nación en el futuro, después de haber sido esparcido por las naciones de la tierra. Dios va a recogerlos y poner sobre ellos un rey. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y en mis estatutos, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, eh, en la cual habitaron vuestros padres. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Es una referencia al Señor Jesús en el futuro, el rey de los judíos que se siente sobre el trono de su padre David para siempre. Vamos a terminar así eh, y cerramos el estudio hoy con esta cita, esas dos citas de los escritos de Pablo y de la historia del viaje misionero de Pablo. Pablo fue encarcelado en Roma al final de su vida y dice a los judíos allá, en Hechos 28:20, por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo está hablando de la esperanza de un Mesías, de un hijo de David, de una simiente de Abraham que trae bendiciones para todas las naciones, que reine sobre el trono de David, que construye un templo y que reine para siempre.
Así es la esperanza de Israel, porque el Evangelio en realidad es la buena noticia de todo lo que venimos viendo del Antiguo Testamento, las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Entonces, en otro contexto, Pablo dice, hablando del misterio, digo, del Evangelio, dice, el cual soy embajador en cadenas. Entonces, en Efesios está en cadenas a causa del Evangelio, o en otras palabras, en Hechos 28, 20, estoy en cadenas a causa de la esperanza de Israel. Son iguales. Las cosas que vemos de Abraham, del huerto de Edén, de la historia de Israel, del rey de David, eh, son la base del Evangelio, un reino eterno, una salvación que alcanza a todas las naciones de la tierra. Entonces, la próxima vez vamos a ver más de la salvación efectuado por el Señor Jesús y la manera en que, como el mismo Señor Jesús dice, la salvación viene de los judíos.